Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, que era un hombre reconocido por su dedicación a la religión de aquel tiempo, pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, también un hombre reconocido, un levita, pasó y lo vio ahí tirado, pero se siguió de largo por otro lado. Yo creo que estos eran potosinos, ¿verdad? Los aplicaron el potosinazo, ¿verdad? No te veo y me cambio para no saludarte ni ayudarte. Un ayudante del templo también pasó por ahí, lo vio tirado, pero también siguió de largo. 33. Entonces pasó un samaritano despreciado. Cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Otras versiones dicen, fue movido a misericordia. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 hombres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Algunas versiones dicen el que tuvo misericordia. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Mateo capítulo número 5, versículo 7. Bienaventurados, felices, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. He titulado a este mensaje, Felices los misericordiosos. Acompáñame a orar unos segundos. Dios, gracias por cada una de las personas que el día de hoy estamos reunidos en este lugar. Yo te ruego que en este tiempo, mientras estamos aprendiendo de tu palabra, tú puedas quitar toda barrera que nos impida practicar la misericordia. Oro para que el Espíritu Santo sensibilice nuestro corazón y quite todo lo que hay en nuestro ser que no te pertenece, Dios. Gracias porque eres bueno siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos días, mientras estaba navegando en internet, me encontré con un video de un evangelista puertorriqueño, de estos que dicen, lo único que usted tiene que hacer es amar a Cristo, hermano. Y me causó mucha sensación ese video, ¿verdad? Porque son muy apasionados, tienen un temperamento, una gracia para predicar la palabra muy única. Y vi el video de este hombre y ayer mientras estaba puliendo un poquito el mensaje, me acordé de este video y lo puse, ¿verdad? Estaba en la sala y Isai estaba en la cocina y lo estábamos escuchando y estaba verdaderamente nuestro corazón muy impactado. Este hombre se llama Brian Caro. Brian Caro es un hombre que vivió una infancia marcada por la violencia y el alcoholismo de su padre. Sin embargo, tuvo una madre que durante toda su infancia y juventud le recordaba lo importante que era vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Algo que Brian sencillamente ignoraba. Todo lo anterior trajo como resultado que a sus tan solo 14 años, iniciara en el consumo de las drogas. A los 15, sus padres se divorciaron. A los 16 años fue detenido por primera vez y con apenas 19 años, Brian ya era padre de 3 hijos. Lamentablemente, cuando uno de sus hijos estaba jugando afuera de su casa, él
corrió para perseguir una pelota y una camioneta atropelló a su hijo, el cual murió al instante. Esto trajo una larga depresión en la vida de Brian, que no cesó hasta que Brian se encuentra con Cristo y él comienza a sanar sus heridas. Este testimonio está en internet, lo puedes buscar, le pones Brian Caro y te va a salir un montón de información. Lo más curioso es que Brian fue invitado a un evento evangelístico cerca del mismo lugar donde su hijo había muerto. Ahí el Señor lo sana, lo levanta y además lo llama al ministerio. Le da un llamado de evangelista y Brian comienza a compartir el evangelio en diferentes partes de Latinoamérica. Tiene un gran ministerio, se llama De la Calle a las Naciones. Es de estos evangelistas que llegan a algún lugar y llenan estadios, llenan terrenos y bueno, es un gran hombre del Señor. Pero resulta que en medio de su proceso como evangelista y en medio de su éxito, el Señor una noche lo confronta y le dice: Brian, tus mensajes y predicaciones están llenos de la misericordia y el perdón de Dios. Desde el púlpito invitas a la gente a ser misericordiosos y perdonar al Señor. Pero tengo algo contra ti. En tu corazón aún no hay misericordia suficiente para perdonar al hombre que mató a tu hijo. Esto lo quebró totalmente porque era cierto. Él sabía que a pesar de que ministerialmente estaba teniendo éxito, seguía cargando con esa herida en su corazón. Y es que no es sencillo perdonar a alguien que le quita la vida a tu pequeño hijo. Meses después, Brian cuenta que en una plaza comercial se encontró con el asesino de su hijo. Y que en su corazón había dos deseos. El primero era venganza. Quería vengarse y quería correr hacia él y desquitar toda la ira que durante mucho tiempo había guardado. Pero después recordó la confrontación que Dios había tenido con él unas noches antes en su cuarto. Y dice Brian que él se contuvo y lo único que pudo hacer fue abrazarlo y perdonarlo. Nos abrazamos durante largos minutos y le dije que yo lo perdonaba. La historia no termina con dicha escena. El amor y la misericordia que Dios había puesto sobre la vida de este hombre lo llevó a ganar al asesino de su hijo para Cristo. El día de hoy, ¿verdad? Brian y este hombre se congregan en la misma iglesia. Son grandes amigos. Pero además, como la obra ministerial en la vida de Brian como evangelista continúa y él viaja a diferentes partes del mundo, ha decidido llevar a este hombre con él a cualquier lugar a donde va para que sea su escudero, su ayudante, su asistente. Y quiero mostrarte una foto de estos dos hombres. El de este lado es Brian y el que está a tu izquierda, de camisa azul, es el hombre que acabó con la vida de su pequeño hijo. Ahora juntos sirven al Señor. Mateo 5:7. Bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabes algo? Las bienaventuranzas de Jesús están llenas de propósito, están llenas de objetivos de parte de Jesús hacia nosotros. Pero una de los objetivos que Jesús tenía al predicar las bienaventuranzas era confrontar la hipocresía que caracterizaba a los judíos de aquel tiempo. Para referirse a esta condición de hipocresía, Jesús les dijo lo siguiente en Mateo 23:27. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, porque son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase
de impurezas por dentro. Iglesia, Jesús desea que nuestro cristianismo no se base en una apariencia externa. Cristo siempre pone atención en lo que está sucediendo en nuestro interior y Él puede discernir en su totalidad cuáles son nuestras verdaderas intenciones que hay detrás de las acciones que hacemos diariamente. En otras palabras, podemos hablar y cantar acerca de la importancia del perdón, pero esto no significa que seamos personas que perdonen. Podemos aconsejar a otros practicar generosidad y no ser personas generosas. Podemos incluso predicar a una multitud de personas sobre la misericordia y no ser misericordiosos. El gran enemigo de la misericordia y de todas las virtudes que Jesús desea crezcan en nuestros corazones será siempre la hipocresía. Me encanta una historia que escuché acerca que me ayuda a ilustrar de forma más precisa lo que significa ser un hipócrita. Esta palabra hipócrita tiene una raíz griega que se refiere a una persona que es actor. No sé cuántos de ustedes vieron la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo, pero ahí hay un hombre que representa a Jesús. Ese hombre tuvo que pasar por diferentes castings para ser seleccionado y él la persona elegida para representar a Jesús. Bueno, este hombre estaba bajo las órdenes de un director que cada que iban a iniciar una escena, gritaba, grabando en 3, 2, 1, acción. Y entonces este hombre comenzaba a desarrollar la escena en la cual representaba a Jesús. Pero ese mismo director, había un momento en el que gritaba, ¡corte! Y ese hombre dejaba de ser Jesús para volver a ser la misma persona que él era a lo largo de su vida. ¿Y sabes algo? Muchas veces nuestro cristianismo corre el peligro de ser un cristianismo más que genuino, un cristianismo actuado. Y Jesús se duele por eso, porque él sabe que lo que verdaderamente importa es lo que hay dentro de nosotros. No tanto la apariencia. A Jesús no le importan nuestras apariencias, no le importan nuestras acciones, sobre todo cuando estas no están fundamentadas en un corazón genuino. El profeta Amós en capítulo número 5, versículo 21 al 24 lo dijo de la siguiente manera: odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas en grano. Ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia, de misericordia y un río inagotable de rectitud. El Señor, iglesia, desea que el cristianismo que vivamos sea un cristianismo genuino. Sé que muchos de ustedes podrán decir, pero es que probablemente mi cristianismo no es genuino porque sigo batallando con muchas cosas. Mi cristianismo no es genuino porque hay ciertas tentaciones que me siguen haciendo caer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de no aparentar algo que no es. Creo que el amor y la misericordia de Dios se muestra sobre la vida de las personas que son verdaderamente vulnerables y reconocen sus debilidades. Porque ¿cómo puede Dios mostrarse sobre alguien falso? Sobre alguien que aparenta que todo está bien y que no hay nada fuera de control. Difícilmente el Señor puede hacer una obra genuina en el corazón de esas personas.
Bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, si la misericordia nos llevará a toparnos con la felicidad, entonces, iglesia, lo más conveniente es que cada uno de nosotros entendamos el significado de ser misericordiosos. Bueno, una persona que otorga misericordia es una persona alejada del orgullo, el egoísmo y la condenación. En la historia del buen samaritano podemos ver a un hombre verdaderamente misericordioso. En los tiempos de Jesús, los judíos rechazaban totalmente a los samaritanos. Por eso Jesús lo nombró un despreciado samaritano. Sin embargo, la misericordia del samaritano venció el orgullo. Él pudo haber visto a ese hombre y decir, ahora sí necesitas de mi ayuda. Me has estado despreciando a lo largo de toda tu vida, pero ahora sí necesitas, ¿verdad? Me voy. Quizá el samaritano también pudo haber dicho, tengo cosas más importantes que hacer que estar atendiendo la vida de un hombre que todo el tiempo me ha estado rechazando, me ha estado insultando. Pero la misericordia del samaritano venció el egoísmo. Y lo que más me gusta es que la misericordia del samaritano venció la condenación. El samaritano pudo haber dicho, tú te lo quieres, tú te lo tienes, ¿verdad? Algo has de haber hecho, algo has de estar pagando, por eso estás viviendo esa vida que estás experimentando en este momento, el ser robado, el ser lastimado, algo malo debiste de haber hecho. Sin embargo, la misericordia del samaritano venció el orgullo, el egoísmo y la condenación. En hebreo la palabra misericordia tiene un sinónimo, el cual hace referencia a socorrer al afligido, a prestar ayuda al desdichado y a rescatar al miserable. Cualquier cosa, iglesia, que hagamos para beneficiar a alguien necesitado será considerado misericordia. Ahora, es muy importante entender que la misericordia no solamente se practica al suplir las necesidades físicas y materiales de una persona desdichada. También tiene que ver con otorgar y proveer perdón a aquellos que lo necesitan. ¿Puedes imaginar cómo se sentía el hombre que atropelló a este pequeñito de 2 años? Por ahí escuché el otro día que alguien dijo, nadie sale con ganas de atropellar o matar a alguien. A partir de ese momento, la vida de este hombre necesitaría a alguien que le otorgara misericordia y perdón. ¿Y sabes algo? Dios lo proveyó. Brian tuvo misericordia y proveyó el perdón que este hombre necesitaba. ¿Habrá alguien en nuestra vida que necesite ver la misericordia que viene de parte de Dios al perdonar una ofensa que nos ha hecho? ¿Sabes algo? A mí me duele mucho. Y ahora como pastor lo puedo experimentar más. Pero me duele mucho saber que entre cristianos tenemos una condenación latente en contra de otros cristianos. Me duele mucho escuchar a personas que descargan un juicio total y grande sobre la vida de alguien que se ha equivocado. Es muy doloroso porque la Biblia dice que somos parte de un mismo cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, cuando una parte del cuerpo intenta juzgar y a través del juicio lastimar a otra parte del cuerpo, se está lastimando a sí mismo. Y yo creo que muchas veces uno de los lugares donde más necesitamos vivir la misericordia de Dios es dentro de la iglesia. Porque hemos levantado altos estándares
acerca de lo que se debe de ser y se debe de hacer. Y cuando una persona no los cumple, entonces el orgullo, el egoísmo y el juicio empieza a gobernar la vida de las personas que están a su alrededor. Pero yo quiero animarte a algo. Cada que veas que un hermano tuyo caiga, un hermano en Cristo tuyo caiga, evita que la condenación, el egoísmo y el juicio gobiernen tu comportamiento hacia esa persona. Porque a veces somos muy rápidos para cortar cabezas. A veces se nos olvida que todos estamos exentos, ¿verdad? Bien que no estamos exentos de caer. Necesitamos ser hombres y mujeres que otorgan misericordia a aquellos que se han equivocado. Este miércoles estuvimos en una capacitación y en una charla en Morelia con algunos pastores. Y hace tiempo en redes sociales un pastor confesó que había caído en adulterio y Sai y yo estábamos ahí en la capacitación, era un cuarto pequeño, y yo volteo y lo veo entrar. Y me sorprendí demasiado, no pensé que él fuera a estar ahí. Sabía que era parte de la red de pastores, pero no me imaginé nunca verlo llegar. Y cuando lo vi entrar, sentí mucha compasión y mucha misericordia. Porque el pastor que yo había conocido hace 3 o 4 años no era el mismo que estaba ahí. Se le veía cansado, se le veía desganado, perdió mucho peso. Su apariencia física definitivamente no se parecía en nada a lo que era antes. Y recuerdo que muchas personas, cuando salió ese anuncio que él mismo publicó y su esposa en redes sociales, los atacaron con fuerza, se los acabaron, ¿verdad? Muchos incluso comentarios arremetían en contra de los que estaban otorgando misericordia. ¿Qué les pasa? ¿Por qué le dicen a un pastor que engañó a su esposa que están con él? ¿Por qué le dicen que ojalá que el Señor le dé fuerza para salir adelante? Engañó a su esposa, ¿qué no se están dando cuenta? Incluso la esposa tuvo que decir, este es el camino del perdón y la misericordia, el que yo he decidido trazar para mi esposo. Ella pedía de alguna forma que respetaran esa decisión que había tomado. Pero a veces el mismo cuerpo de Cristo es el primero en negarle misericordia a otros. A veces en nuestros mismos hogares somos incapaces de otorgar misericordia cuando nos hemos equivocado, porque la misericordia no tiene nada que ver únicamente con el ayudar a alguien de forma física o material. Muchas veces la misericordia requerirá que tú y yo proveamos a otros del perdón que necesitan. Mateo 5:7, bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es preciso que tú y yo entendamos el significado correcto de la misericordia, de la bienaventuranza que el día de hoy estamos viendo. Jesús dijo que esa bienaventuranza, el ser misericordiosos, traería 2 grandes beneficios. El primero sería la felicidad. Recuerda, bienaventurados en griego es Makarios, una felicidad que nace del interior y no del exterior. Pero el segundo beneficio que alcanzamos cuando damos misericordia es justamente recibir misericordia. Sin embargo, y para efectos de no caer en una falsa interpretación de estos versículos, debemos comprender que la misericordia que alcanzaremos será una misericordia que proviene de Dios y no del hombre. Muchas personas se frustran y dicen, bueno, es que, ¿por qué si yo no le hago nada malo a nadie, a mí me suceden cosas malas?
Personas dicen, es que yo soy misericordioso con la gente. Yo soy una persona que perdona a otros. Yo soy una persona que levanta al necesitado. Pero cuando se trata de mí, pareciera como si no hubiera nadie alrededor queriéndome otorgar misericordia. ¿Será que Dios se equivoca? No. La respuesta es que la misericordia a la cual se refieren estos versículos es una misericordia que proviene de parte de Dios. Ahora, hay muchos ejemplos bíblicos para justificar esta idea, pero te quiero poner un solo ejemplo. Jesús fue el ser humano más misericordioso que jamás haya vivido sobre la faz de la tierra. Él cuidó a los enfermos y los sanó. Extendió su misericordia sobre los lisiados e hizo crecer sus piernas. Él perdonó y transformó la vida de prostitutas, cobradores de impuestos, borrachos y toda clase de persona que ante tus ojos y mis ojos no merecería recibir misericordia. En una ocasión Jesús se atravesó con una mujer viuda que estaba llorando amargamente mientras enterraban a su hijo. Jesús, lleno de misericordia, puso la mano sobre el ataúd y el niño revivió. Jesús comía con los que nadie quería comer. En Juan 8, Jesús perdonó a una mujer que había sido hallada en adulterio. Iglesia, Jesús fue el ser humano más misericordioso que jamás haya estado sobre la faz de la tierra. Sin embargo, terminaron crucificándolo. Amada iglesia, alcanzar misericordia, el segundo beneficio de esta bienaventuranza, no tiene nada que ver con recibir una recompensa humana. En muchas ocasiones, tú y yo seremos ampliamente misericordiosos con la gente, pero no recibiremos misericordia de parte de ellos. Sin embargo, la clase de recompensa que recibimos cuando somos misericordiosos es una recompensa divina de parte de Dios, el Padre de la misericordia. Probablemente tú te esfuerzas por ser misericordioso, pero no recibes nada de las personas. No te preocupes. El Padre de la misericordia es el que te otorgará su misericordia. Mateo 5:7, bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 3 formas en las que Dios muestra su misericordia a los seres humanos. Punto número 1, brindándonos nuevas oportunidades todos los días. Lamentaciones capítulo número 3, versículos del 21 al 23. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amada iglesia, una de las formas en las cuales Dios nos muestra su misericordia es brindándonos nuevas oportunidades. No sé tú, pero yo a veces llego decepcionado de mí mismo a la habitación para dormir y recuerdo el día de hoy definitivamente no fui lo que Dios quería que yo fuera. El día de hoy mi humanidad estuvo muy alejada de lo que Dios había preparado para mí. El día de hoy volví a ceder ante la fuerza de la tentación. El día de hoy, otra vez, como esposo, le fallé a mi esposa ante tener un carácter que no era el que ella merecía. Y entonces comienzo a reflexionar y me doy cuenta de que el día que había terminado definitivamente no fue un día conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, gracias a la misericordia que Dios nos otorga, cada mañana
nos brinda una nueva oportunidad para caminar en santidad. Esto muchas veces, nuestro propio carácter condenativo hacia nosotros mismos no logra recibirlo. Porque muchas veces las personas, los cristianos somos mucho más duros con nosotros mismos de lo que somos con otras personas. Y muchas veces el enemigo te va a estar diciendo, no, es que tú no naciste para esto. Tú no vas a poder vivir en santidad. Tú ya has menospreciado muchísimo la misericordia que Dios renueva sobre tu vida cada mañana, pero eso es mentira. No sé cuántos de ustedes sufran cuando algo que están disfrutando comienza a terminarse. A mí me pasa con los tacos de pastor. Tenía 6 delante de mí y veo que ya nada más queda uno y comienzo a sufrir. Bueno, pido una gringa, no pasa nada. Pero otra vez, ¿verdad? Una gringa que estaba hace 5 minutos frente a mí, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque no nos gusta que las cosas que disfrutamos comiencen a terminarse. Bueno, tengo una noticia para ti en esta mañana. La misericordia de Dios es tan grande que se renueva cada mañana. Creemos que se terminó, pero se renueva al día siguiente. Creemos que ya no merecemos, pero al día siguiente nos encontramos con una gran cantidad de misericordia dispuesta para ti y para mí. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, nos lavó quitando nuestros pecados. Perdón, me equivoqué. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completa, terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. No te desanimes. Si has fallado lo suficiente como para creer que no hay más oportunidad para ti, recuerda, la misericordia de Dios se renueva cada mañana y la obra que Él inició en ti la terminará. Tres formas en las que Dios muestra su misericordia. La primera, brindándonos nuevas oportunidades. La segunda, a través de la salvación. Tito capítulo número 3, versículo 5. Él nos salvó, no por las acciones justas que habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Salvación y transformación. Una de las grandes obras que la misericordia de Dios trae a nuestras vidas, iglesia, es la salvación. Y alguno podrá decir, ¿salvación de qué? Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Jesús vino a salvarnos de la muerte a ti y a mí. Todos y cada uno de los pecados que tú y yo habíamos acumulado a lo largo de nuestra vida y que acumularemos a lo largo de nuestra vida tenían que ser pagados con nuestra vida. Sin embargo, gracias a la misericordia del Señor, envió a su único Hijo para que tú y yo fuéramos salvados. Y que el costo que había que pagarse por cada uno de los pecados que habíamos cometido, Él lo saldara. No por nuestras buenas obras. Tú y yo no podíamos hacer nada en lo absoluto. Pero Jesús se dio a sí mismo para salvarnos a ti y a mí. Otra de las formas, la última, que viene a causa de la misericordia que Dios nos demuestra, es perdonando nuestros pecados. Daniel, capítulo número 9, versículo 9. Pero el Señor nuestro Dios
es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. El Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. ¿Sabes algo? Una de las más grandes necesidades del ser humano siempre será el ser perdonado. No importa cuán gravoso o escandaloso sea el pecado, nuestro Dios puede perdonarlo. Hay muchos pecados que únicamente tú y el Señor saben que están ahí. Hay pecados que quizás si tus hijos supieran que los cometiste, tu autoridad como padre se iría por los suelos. Hay pecados en tu corazón que quizá si tu esposo supiera que los cometiste, tu autoridad como esposa, tu imagen de esposa, tu imagen de abuela, terminaría por los suelos. Porque es un pecado que sabes que está ahí, pero que únicamente tú y Dios saben que está ahí. Bueno, no importa qué tan gravoso, no importa qué tan escandaloso sea ese pecado. La misericordia de Dios impulsa y nos da el perdón que tú y yo necesitamos, aún ante los pecados más grandes que hemos cometido. Todo gracias a su misericordia.